Tema apasionante. A mí, en lo personal, me produce muchísimas sensaciones. Estoy cerca, pero a la vez lejos. Me nutre el alma, me permite comprender algunos movimientos que ocurren en mi alrededor. Me empuja a intentar aplicar los conocimientos, poner en marcha la sabiduría de siglos. Pero, y siempre hay un pero, están las complicaciones del medio. Lo cierto es que reconocernos, y en lo personal, reconocerme como mago blanco, como Gandalf, es todo un desafío. En principio, desafío para mí porque moviliza muchos aspectos de lo que es mi memoria profunda desde ya. El hecho de estar figurando con apellido, con nombre, en El Señor de los Anillos, ya te hace, no sé, frenar un poco y decir, para, ¿qué significa esto? Porque siempre, e insisto, y lo he repetido infinidad de veces, en esta realidad no contamos con una memoria ancestral activa. La debemos movilizar nosotros. Cada uno y cada una de ustedes tiene una memoria ancestral que viene de su origen primigenio. Si somos seres humanos, estamos exactamente bajo una misma premisa. Llegamos a un punto de evolución en el que tenemos que tomar las riendas de este, por ahora, manso caballo que nos lleva montándonos en senderos a veces inciertos, a veces oscuros, a veces al borde del abismo. Pero ese noble caballo, nuestra montura, viene con una determinación. Él sabe el rumbo. ¿Vieron cuando un animal X, suele suceder en muchas películas, es herido quien lo iba montando? El animal tiende a volver por instinto puro al lugar de su residencia, lo que él considera su hogar de pertenencia. ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo aplica el instinto? ¿Qué tipo de brújula tiene? ¿Hay un GPS? Alguien dice, es el olfato. Bueno, yo digo que es subestimar al caballo, subestimarlo. Hay una combinación de elementos que el animal, como alma, ánima, sabe utilizar, y lo sabe de manera innata. No tiene que pensar a dónde va, sino simplemente sentir y vibrar con una frecuencia que cada vez se va haciendo más cercana, y a él le constituye una guía. Sucede también con los perros, a veces también con los gatitos, ¿no? Los gatos. El felino no es de alejarse, pero intenta siempre a través del instinto. Es el instinto animal. El felino sale, ustedes saben, los que tienen gatos saben que a veces se escapa por varios días incluso, especialmente en época de celo. El perro es más localista, no es de escaparse, es más de quedarse
aceptar el trato amoroso de su amo, a quien considera su hermano mayor o incluso hasta una especie de padre no biológico, ¿no? Como si fuera un padre espiritual o una madre espiritual. El tema de la magia es complejo y a la vez sencillo. Hay límites, hay condiciones, hay limitaciones, por supuesto, como digo, los límites, pero tienen que ver con la realidad circundante y las modificaciones que esa realidad puede sufrir a partir de un influjo mágico que cambiaría ciertas reglas y modificaría aspectos que naturalmente no deberían ser modificados. No hay dudas de que El Señor de los Anillos se constituyó en un bestseller, primero literario y naturalmente cinematográfico, considerando que es una adaptación. Pero, y acá donde viene el pero, siempre, hay quienes me dicen, Julio, es una fantasía. Esto viene de la imaginación de un escritor. Y yo automáticamente pregunto, ¿imaginar no constituye una creación de imágenes? Porque la narrativa puntual, profunda de ese libro, podría llegar a ser considerada una fantasía si buscamos una comparación directa con nuestra realidad del hoy y el ahora. Se muestran seres fantásticos, incluso árboles que caminan. Podría hacer una lista. Sauron, el anillo, ¿qué quiere decir? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se refiere específicamente el maestro Tolkien? Uno puede tener una imaginación incluso hasta febril, una manía absoluta, un compromiso por fuera de las lógicas limitaciones de un ser humano y pasar por encima de muchas cuestiones que no forman parte de esta realidad del hoy y el ahora. Insisto, yo no estoy observando hadas, gnomos, no sé, no podría decir que convivo con ellos desde el mundo visible, que sí los he sentido e incluso he visto. Yo ya conté mi anécdota con una pequeña hada luminosa en Villa Gesell luego de una tormenta, que se plantó a menos de 40 centímetros de mi cara, sobrevolando como si fuera un pequeño colibrí. Se escuchaba el ruidito de sus alas. O sea, para hacer imaginación era bastante completa, porque podía hasta, si me voy un poco más profundamente, podía sentir la movilización del aire que producía con sus alitas. Unos ojitos similares a los de los extraterrestres, pero con una dulzura, negros, hermosos, como si todo fuera una pupila. No era un ojo humano, era un ojo suprahumano. Giró la cabecita para un lado. Creo haber visto una pequeña sonrisa, pero tal vez ahí me juega el deseo de que ese perfecto ser haya tenido la bondad de acercarse a mí y no temerme. Es como si me hubiera reconocido. Hoy lo puedo interpretar. En ese momento dije, fui bendecido por una hermosa casualidad. Bueno, hoy puedo hablar de causalidad, porque las hadas y los magos llevan un mundo en común, y hay muchas formas de hadas y también muchas formas de magos.
El mago humano, en general, está representado históricamente en la figura de Merlín. Otra historia que se dice forma parte de una fantasía, que el rey Arturo y toda esa cosa, la espada en la piedra y lo demás, es una fantasía. Es algo creado, que esa historia no existió. Bueno. Ahora, y yo lo sé porque, además de intuirlo, porque mi intuición está muy despierta, trato de que esa intuición se materialice en una realidad palpable, tangible. No me quiero quedar con la fantasía solamente. Hasta, insisto, muchas veces la temática ovni fue considerada una mala fantasía inventada por tíos que están tratando de narrar lo imposible y que están relacionados con secretos militares, ultra, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Observando la condición humana de los tipos que dirigen esos imperios, especialmente el del norte de América, no me da la pauta de que tengan un conocimiento tan elevado y una forma de traer a esta realidad tecnologías para beneficio de la humanidad. Más bien, y por lo que han demostrado hasta ahora, han utilizado mucha tecnología, entre comillas, extraterrestre, para todo el aparato bélico. Y tuvimos algunos beneficios como humanidad, porque bueno, de rebote ciertas tecnologías se filtraron, y en general esa filtración tenía que ver con el mecanismo de dominio, control. Y a partir de ahí, cada uno de nosotros está inmerso en un programa que nos tiene vigilados, controlados. Y digo vigilados porque la recomiendo, es una serie de Netflix con quien fuera protagonista de la película de Mel Gibson sobre Jesús. Excelente actor, muy particular, muy creíble en su actuación. Y se llama precisamente Vigilados. Y cuenta una trama fundamentada en una máquina, le dicen la máquina, pero en realidad estamos hablando de un complejo de hardware y software, creado para control y visualización de todo el mundo, al menos entonces se narra dentro de lo que sería Estados Unidos, pero a través de un sistema de software muy desarrollado. Es como que observan la vida de los seres humanos y la máquina sugiere que desde lo que se pudo comprobar en el espacio-tiempo, porque viene haciendo el proceso de control desde hace una X cantidad de años, concluye que esa persona puede ser o victimario o víctima de algo que puede llegar a costarle la vida, no solamente a esa misma persona, sino a quien podría ser eventualmente su víctima. En el medio de esto aparece este muchacho como una especie de control físico, mientras que su socio, entre comillas, que en realidad lo convoca a trabajar con él, es el desarrollador y creador de este sistema, que lo puso a disposición del gobierno, pero evidentemente el gobierno no lo utiliza en la vida común de la gente, lo utiliza para recursos dentro de lo que sería el control militar o la seguridad nacional, como tanto le interesa a los Estados Unidos. Muy interesante el planteo. Pero, y acá pongo muchas comillas, ¿existe esa máquina? Ya sabemos que existen sistemas de control facial en aeropuertos, en lugares de mucha circulación, en los cuales se hace un escaneo. Y ese escaneo, poco menos que a tiempo real, para lo cual requiere una tecnología muy importante,
va determinando quiénes son aquellas personas que pudieron estar dentro de un sistema en el cual se los tiene bajo orden de captura o un etcétera que, bueno, puede ser bastante complejo. O sea que el aparato existe. No sé si a la escala que lo plantea este video, pero existe. Por otro lado, no lo investigué, reconozco que cometí una falta. No sé de qué época es este video. Hasta ahora se está planteando una edad promedio de un año promedio de 2012. Y va retrocediendo hacia el 2004, 2005, 2008, 2010. Yo ya voy por la segunda temporada y observo que eso que podría ser una fantasía en la cabeza de muchos, hoy es una realidad. La pregunta del millón siempre es ¿por qué se bastardea o se denigra la opción de una magia dentro de un espectro propio de vida y no proyectada a seres excepcionales? Ahí hay algo como para meditarlo, evaluarlo y observar a ver qué conclusión podemos sacar, amén de la data que podamos conseguir a favor de una conclusión válida, ¿no? Porque yo no creo que existan muchos expertos, investigadores en esta máquina de la magia y todo eso. No creo. Sí, en el lado de la computación, bueno, estamos hablando en esta miniserie de un elemento computacional absolutamente extraordinario. Pero yo me voy al humano. Yo me voy un poquito más hacia lo mío, hacia lo cercano, hacia lo que yo puedo llegar a entender e incluso intuir. Por supuesto que estas cosas llegan de la forma, por lo menos mi noticia de Gandalf llega no de un esfuerzo personal, sino de mi propia hija mayor, que un día me dice, papá, estamos en el libro El Señor de los Anillos. ¿Cómo? Ella lo estaba leyendo. ¿Motivos? No sé. Seguramente le habrá interesado la historia, no sé. Le habrán prestado el libro, no importa. Me dice, papá, estamos ahí, figura, en la isla de los Archet, decía ella. Después resultó ser la comunidad de los Archet. Mi apellido, perfecto, con todas las letras. Y uno dice, a ver, ¿por qué ese apellido? ¿Por qué no utilizar un nombre o una representación? Sin ir más lejos, Sauron, por ejemplo, en esa Frodo, en esa saga bibliográfica y posteriormente fílmica, se han creado nombres. Ahora no los tengo todos presentes, pero ¿por qué mi apellido? ¿Es casualidad? ¿O en realidad es un llamador? En este caso es muy personal. Yo entiendo que mi hija nunca se puso a investigar los por qué. De haber sido así ya me hubiera hecho saber. Pero no, bueno, ella es ingeniera en sistemas, está en otra cuestión, digamos. Pero en lo personal, me hizo, no sé, profundizar un poco hacia mi interior. Ya no tratar de ver los porqués en el libro, que naturalmente narra aventuras. Y las aventuras, generalmente, forman parte de un contexto, insisto, de ficción o fantasía, o ambas. La idea es, bueno, tratar de discernir entre lo que es realmente ficción y lo que puede ser una realidad narrada que se transforma en ficción entre aquellos que no tienen una preparación previa y una suficiente información como para poder relacionar
realidad con fantasía y buscar los puntos de coincidencia, los límites que pueden llegar a ser perfectamente delineables, pero, y hay otro pero más, ¿de dónde surgen esos lineamientos en los cuales uno dice esto va para este lado y esto va para este otro? Esto al casillero de la realidad, esto al casillero de la fantasía. ¿Y la fantasía no es una forma de la realidad? ¿No es una forma que nos estimula la imaginación y todos los movimientos internos para poder ingresar en una información más concreta que nos permita comprender que se trata de otra realidad, pero que puede estar perfectamente conectada con mi realidad actual? Y en la medida que yo genere variaciones en esos límites, le permite ingresar a la fantasía, a mi realidad tercerdimensional, material, caótica, casi diría incontrolable dentro de lo que es un colectivo vital en el cual estoy inmerso, como todos ustedes, y que no nos da las opciones, las pautas de poder decir me libero de todo esto y llevo una vida más conducida dentro de lo que son mis propios deseos y que me resulte más beneficioso a mi pequeña, grande, mediana o como fuere realidad de vida. Que no me tenga dominada la realidad y me diga tenés que ir por acá, tenés que ir por allá. No, que yo maneje la realidad. Porque hasta ahora, y calculo que ustedes coincidirán conmigo, se nos plantea que la realidad es algo externo a nosotros. Es como un escenario en el cual nosotros nos movemos. Pero ese escenario está ahí y nosotros no lo podemos modificar. Lo único que supuestamente podríamos hacer es modificar nuestro tránsito. Decidir si vamos por acá o vamos por allá. Pero el escenario se nos propone. Está ahí, inmodificable, intocable poco menos. Y debe ser respetado absolutamente y sin ningún tipo de opción de cambio. Claro, eso genera, sutilmente, si queríamos decirlo, casi me sale lamentablemente, pero bueno, podría ponerle un lamentablemente también ahí, porque es para lamentar la imposibilidad de no poder lograr algunas cosas. Pero ¿qué pasa? Eso también forma parte de nuestra fe propia, de la confianza que tengamos de aquellas cuestiones que nos hacen ir un poco más allá de esta realidad, sumergirnos o volar, entrar en dos reinos diferentes. Nosotros pisamos tierra, pero podemos bucear en el agua, podemos volar en el aire. Son dos medios totalmente diferentes, pero que nos dan pautas de poder cambiar nuestra realidad. Volando, la realidad es otra. El mundo está ahí abajo, a nuestros pies, poco menos. Yo recuerdo, en el helicóptero, claro, vos tenés parte de lo que sería la cabina, en la parte de los pedales está llamémosle una ventana, una ventanilla. Y uno puede observar, a partir de los propios pies, el paisaje allá abajo. Te permite, en el caso de una aproximación, tener una visión mucho más poderosa que la de simplemente lo que llamaríamos sutil y brutamente un parabrisas, que actúa generalmente a la altura de la cabeza. Por supuesto, mis recuerdos siempre para el helicóptero en el que volaba con Ezequiel Martínez, gran dibujante y gran piloto, aquí en Mar del Plata, que era el famoso Burbuja. Y el Burbuja de la Bell era todo una carcasa transparente. Entonces, claro, tenías una visión tremenda.
muy para vértigo, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir de lo esencial en esto, que estoy intentando inspirar para que sea ese mago que yo encierro con este cuerpo y al que le rindo homenaje con mis pelos y mis barbas, porque esa es la figura que ahora me está entrando en el recuerdo y la que me permite bucear en mí. Porque si yo no me pareciera a lo que fui, no sería lo que soy. Una repetición absoluta en estados paralelos de quién soy verdaderamente y qué encierro en esa figura. Para lo cual sentí la necesidad en un determinado momento, porque, bueno, en realidad nace en forma indirecta, porque empiezo a desarrollar un guión que tenía que ver precisamente con Sanateo, así le llamaban al personaje de mi guión, que era un linchera. Ese linchera vivía naturalmente vagando, especialmente en las estaciones de tren, porque el tren, especialmente los cargueros, te permiten recorrer un país de punta a punta, viajando en los vagones, decolado, naturalmente. Pero en general, los directivos ferroviarios, particularmente los jefes de estación, son bastante condescendientes con la idea de no molestarlo. Saben que la forma de caminar en una vía es otra de las opciones. La vía te va a llevar siempre a algún lugar. En las rutas es más complicado, más peligroso a la vez. Porque si viene el tren, te corres, pasa y seguís caminando. En la ruta se puede desviar cualquier accidente puede producir cualquier locura y bueno. Y hay lugares en los que los peatones no pueden circular. Caminos regionales son peligrosos. Las vías también son peligrosas, pero cuando en un momento dado este hombre descubre que es un hacedor de milagros, lo sabe para sí mismo, se propone como personaje interno ayudar a los demás y empieza a desarrollar charlas entre sus colegas y congéneres lincheras, vagabundos, a los que comienza a instruirlos en el por qué están abandonados socialmente y muchos de ellos, por no decir casi todos, de manera absolutamente voluntaria. ¿Qué los empujó a abandonar un estatus de vida, entre comillas, normal, incluso abandonando familia? Deciden irse solos, deciden llevar una vida de abandono, incluso hasta de su propia figura, porque las barbas, los pelos, significan un abandono de lo que se supondría un estatus social en el cual uno debe respetar el cabello prolijo, la barba prolija, porque ahí está la idea de prolijidad. Pero todo es externo. Te ven con las ropas a veces no tan limpias, o bien con la barba o el cabello desprolijo, y automáticamente te ralean. Te acusan de lo que evidentemente sos, un abandonado, no olés bien, y te echan, te sacan, te trasladan, te obturan dentro de una forma social en la cual los requisitos se deben cumplir indefectiblemente. Entonces el vagabundo, el linchera, el abandonado, desarrolla sus días en soledad. Y su único grupo de pertenencia, cuando puede conseguirlo, son otros en el mismo estado de vida.
Yo tuve ocasión de conocer muy profundamente al esposo de quien fuera mi maestra espiritual, Sarita Martínez, una vidente y maestra iniciada por mi querido hermano Jesús, Micael, Jesús. Ella me lo trae a la realidad y me cuenta su historia. Era una mujer extraordinaria y fue mi maestra porque era mi madre espiritual. Yo lo supe con el tiempo. Yo ella la iba a ver por problemas de sanación espiritual, a veces sanación física. Recuerdo que utilizaba sistemas de colorimetría, sistemas que hoy mismo yo lo veo a mi querido Maurito Ledesma utilizando faros rojos extraordinarios, energía infrarroja. Ella ya la usaba, pero estoy hablando hace 30 y pico de años atrás, y un poco más también. Aparatos fabricados por ella misma, en su inspiración. El esposo de Sarita deja de ser vagabundo cuando la conoce a ella. Él era un linchera. Un linchera. Ya viviendo con ella, bueno, convengamos que se transformó en un ser humano varón, como quien dice, no diferenciable del resto. Yo sé que cuando yo personalmente voy caminando, me diferencio, porque me miran, la gente me mira, cuando voy al centro de la ciudad a hacer algún trámite, entro en el banco, te miran raro, como diciendo, ¿y este? Vaya a saber lo que piensan, ¿no? O sea, pensarán que el tipo es un músico importante, más que nada cuando ando con los platillos, cuando voy al ensayo, voy con el estuche con los platillos, dice ahí grande Silgian, y hay que sabe de batería, sin ir más lejos, este miércoles cuando ensayamos con la banda, porque mañana sábado tocamos aquí en Mar del Plata. Hubo quien me dijo, maestro, baterista, ¿conociste a Box Day? Claro, me tiran la lengua y yo entro a contar mis anécdotas con Ricardo Saulé, con Rubén Basualto, con Willy Quiroga, y ya los tipos, pegaron el cimbronazo. Mis anécdotas con Papo, los tipos pegaron el cimbronazo. Mis anécdotas con Miguel Cantilo y Jorge Duriez, de Pedro y Pablo. Bueno, pero entonces, sí, soy viejo y llevo tiempo y conocí todos estos personajes, interactué con ellos. Ya está. Es mi bagaje de experiencia, ¿no? Pero insisto, yo llevo la figura conmigo del típico linchera, del típico vagabundo, del típico abandonado. Mi ropa tampoco es absolutamente a la moda, ni mucho menos. Mi pantalón ya está bastante desteñido. Tengo uno nuevo que lo dejo para ocasiones especiales. Pero mi pantalón ya está. El sol lo ha mareado tanto tiempo en autódromo. Son estas ropas de trabajo que uno las usa porque es fuerte, dura, te permite situaciones, digamos, de presión por los lugares donde se instalaban las cámaras. Entonces, qué sé yo, siempre usás. Los vaqueros los destrozaba. Entonces un día descubro este tipo de ropa que encima vienen con bolsillos, más bolsillos de lo normal. Y a mí que me encantan los bolsillos, ahí metía batería, metía una cosa, metía el chaleco multibolsillos también. Tengo los chalecos que me daban en el sindicato, tengo otros chalecos que yo he venido consiguiendo, y tengo el chaleco histórico de mi queridísimo maestro y hermano Juan Schroeder, con el que inició la ecología aquí en el país. Se lo considera el padre de la ecología nacional en muchísimos aspectos, director de campaña en Greenpeace. Bueno, ya lo he nombrado, he desarrollado mucho a partir de él, especialmente en los primeros videos de Un Camino a la Naturaleza. Ahí lo tienen a Juan, lo pueden conocer, un alemán. Y por supuesto escribió el libro Nuclear No Gracias, que para mí nunca va a ser un bestseller, porque se enfrenta al establishment, y el establishment no va a permitir que la gente entienda lo tremendo que significa la utilización de la energía nuclear solamente para calentar agua. Es una barbaridad, porque la excusa es después plutonio y afines, bomba atómica. Entonces, claro, es un recurso bélico. Con la excusa de átomos para la paz se construyó la primera
bomba nuclear que destruyó Hiroshima y Nagasaki. Así que, pero ahí quedamos. Vuelvo a mi querido amigo, esposo de mi querida maestra. Y claro, muchas veces yo llegaba y Sarita estaba atendiendo a otra persona y me quedaba un ratito ahí. Este hombre siempre venía con el mate, con algún bizcochito o algo para que yo esperara y de paso, y ahí me contaba sus aventuras por esas lejanías en soledad, esos túneles que muchas veces lo encontraban en el medio del túnel, en la oscuridad, observando la luz de un tren que se acercaba, y el espacio que quedaba era como para apoyarse contra la pared, cerrar los ojos y pensar que no había nada sobresaliendo más allá de esos límites, porque hubiera quedado a rasa, y sentir ese tren pasando, que por supuesto en los túneles en general los trenes bajan un poco la velocidad, pero se siente, es un momento crítico. Pero él más que nada apoyaba esa charla para conmigo, primero porque yo lo escuchaba y lo escuchaba con mucho respeto y siempre creo que le hice las preguntas correctas para las respuestas correctas. Él hablaba de la sabiduría obtenida, de una libertad en exceso, comparaba con la libertad de aquel que se dice yo soy libre pero todos los días tiene que ir a trabajar como un esclavo. O sea, ¿de qué libertad estamos hablando, no? Y él decía que con lo justo, porque no teniendo dinero era pedir, y él no quería pedir, no era un limosnero, no era el vagabundo o el linchera que se ponía en la puerta de una iglesia para que salieran los fieles con el corazón hinchado de amor, lo vieran y dijeran este dinero es para ti, hermano, cuando en realidad no tendría que estar ahí, tendría que estar adentro. Y el sacerdote, representante de la dignidad de Dios, le tendría que ofrecer algún trabajo, algo, ayudarlo a que no esté ahí en la puerta con la mano extendida. No. Curas adentro, sacerdotes adentro, vagabundos y lincheras afuera. Y en más de una ocasión fui testigo de que sacaron a algún linchera que entraba, se hincaba e intentaba rezar y venía alguien de la forma de la parroquia o como fuera y le pedía amablemente que se retirara. Bien, por Dios, vamos, muy bien. Dios no discrimina, el que discrimina es el que está en la iglesia, ¿no? Bueno, detalles. Y este querido amigo me contaba con un lujo de detalle extraordinario aventuras que eran propias de la magia, encuentros con seres sobrenaturales. Él nunca tomó alcohol, porque muchas veces alguno dice, son todos borrachos, ¿viste? El vino los acompaña porque es una forma a aquellos que no pueden llevar una vida espiritual profunda. Es una forma de aislamiento, es una forma de no sufrir. Irse de esta realidad. Y la borrachera es un camino seguro que los termina matando, por lo que fuere, por la forma, por desmayarse en una vía, viene el tren y el motorman no lo ve y bueno, ya está, pasó y sigue pasando. Lo mejor que le podía pasar, me decía este amigo, es que la policía se lo llevara y lo tuvieron un par de días preso. Y uno dice, pero no te estaban privando de la libertad. No, porque la libertad está en mí. No importa que pueda estar entre cuatro paredes y una reja. Para mí era importante porque tenía cómo lavar mi ropa. Iba lavando primero el pantalón,
después lavaba la camisa, porque no me podía quedar desnudo, no podía sacarme todo. Y con el pantalón mojado ya me lo ponía, ya lo escurría lo más posible, y ya me lo ponía mojado incluso. Pero podía comer. Me daban de comer. Y no estamos hablando de una cárcel pagada, qué sé yo, como puede ser el Estado. No, porque yo no estaba procesado de nada, solamente de vagancia. Pero los policías de pueblo no son los mismos que los policías de la gran ciudad. El policía de pueblo es el policía de barrio, que todos lo conocen. Y el policía sabe incluso quiénes son él o los ladrones del pueblo. Y los ladrones saben quién es el policía. Es un juego muy, muy especial. Pero él decía que disfrutaba eso. Porque en ciertos momentos los muchachos, entre comillas, como él decía, que eran los policías. No había policía femenina en esa época. Eran todos muchachos. Lo sacaban de la celda, que no tenía llave la celda. No lo encerraban. Él podía salir cuando quería. Y se lo llevaban ahí a la cocina y comía con ellos. Y durante esa comida, a veces antes, a veces después, venía la charla. Porque en los pueblos a ese nivel no pasaba nada, no era que tenían que estar patrullando. Sí, había una hora de patrulla, pero era más que nada reglamentaria. Sabían que no iba a haber problemas, menos a la hora de la siesta, que es donde no existe nada, ni los perros salen. Y él narraba sus historias. Historias en las que cuando me las comparte, comienzo a sentir en mi ser pequeños shocks de memoria, como si fueran déjà vus, pero muy concretos, muy, o sea, el déjà vu es un instante. Pero yo lo escuchaba, especialmente cuando él estaba de espaldas, por ejemplo, en la cocina, lavando los platos. Yo cerraba los ojos y veía las imágenes como proyectadas en una película. Hasta me impresionaba, volví a abrir los ojos porque me parecía que era algo demasiado violento, hasta sorpresivo. No esperaba tener esa reacción, precisamente porque era algo anormal para mí. Siempre fui un tipo imaginativo, sí, hasta fantasioso, miren, me puedo dar ese lujo de reconocerme fantasioso. Pero la fuerza de esa palabra instando en mí a una búsqueda, que hasta ese instante yo estaba casado, con hijos, o sea, casado en realidad en pareja, pero también la conocí antes de mi segundo matrimonio, a Sarita. O sea, estamos hablando de una historia provocadora, pero a la vez estimulante. Porque este maravilloso amigo me estaba estimulando la memoria profunda. A sabiendas o no me importa. Lo estaba logrando. Y a pesar de que él nos lleva una figura cercana a lo que es el mago antiguo que yo puedo llevar en este momento en mi presencia física, porque ni barba ni bigote tenía, me estaba planteando la intención energética de haber conocido seres cuya presencia le modificaban absolutamente lo que él consideraba la normalidad de vida de un ser humano, y que la única forma de poder tener contacto con esos seres era llevando esa vida. Y esos seres se aproximaban a él porque él llevaba esa vida. Era un ser abandonado de la normalidad y totalmente inmerso en una búsqueda espiritual. Y su alma plena, su alma defendiéndolo en momentos en los que se suponía que había animales salvajes, y él hacía paradas
posiciones estratégicas en ciertos lugares, donde sabía que le habían avisado, cuidado que hay pumas, cuidado que hay perros salvajes, cuidado que hay jabalíes, distintos tipos de especies que pueden llegar a atacar. Nunca lo atacó ningún animal. Incluso animales peligrosos, como un jaguarete, que es un jaguar, es un jaguar más chico que naturalmente que un tigre, mucho más chico, pero no por eso no peligroso. Son animales carnívoros, son cazadores. ¿Qué veían en él? Y yo naturalmente le preguntaba, ¿pero has visto hadas? Sí. ¿Y gnomos? Por supuesto. Me traían comida. ¿Cómo es eso? Sí. Y si yo en general me sentaba, buscaba árboles añosos, de buena copa, particularmente antes de tormentas. Y yo sabía que esa frondosidad me iba a proteger. A esos árboles los rayos no los atacan. Es tan fuerte la energía del árbol añoso, del árbol centenario, que estaban por supuesto, en bosques absolutamente naturales, no tocados con la mano del hombre, y cerca en general de las vías que él utilizaba como su recurso de guía y transporte. Muy interesante. Yo le decía, pero ¿te sentabas ahí? Sí. Pero ¿y cómo era el contacto con ellos? Mira, dice, yo lo que hacía, el silencio, claro, la tormenta, en general si hay tormenta eléctrica, crea una atmósfera muy particular en los bosques. Es como que toda la naturaleza se enciende y está atenta, recibiendo esa energía. Yo sentía, cuando apoyaba mi espalda en esos troncos enormes, en esas raíces salientes en las cuales yo buscaba un hueco para refugiarme, sentía la vibración del árbol. Sentía que la energía eléctrica que se estaba transformando ahí alrededor, primero sabía que no iba a llegarme y nunca me llegó, nunca cayeron rayos en esa zona. Buscaban evidentemente otros factores, para lo cual me dio la pauta de que los rayos estaban dirigidos por una inteligencia, que no es, digamos, una casualidad, entre comillas. No, hay una causa, hay algo, por algo ocurre esa electricidad. Y yo sentía como cuchicheos entre algún que otro trueno, previo al que se largue la lluvia. Sentía cuchicheos, como vocecitas. Y uno piensa, bueno, pueden ser pájaros. Debe haber algún nidito por acá entre las ramas frondosas. Pero no, yo lo sentía adentro del árbol. Como si yo hubiera estado apoyado en una casa que no tenía ventanas, pero que era hueca. Hueca. El árbol es hueco. No, para nada. Se notaba la rudeza de esos troncos y de esas raíces que afloraban de la tierra, como músculos enormes, como grandes garras que sustentaban a ese árbol detenido y avanzando a la vez en el tiempo, viviendo su maravilla de árbol, su maravilla natural, pero con vida interna. Con vida interna. Y me pasaba que aprovechando esa circunstancia me dormía. Aprovechaba para dormir. Sentado, me abrigaba siempre, y si todavía lo conservo, tenía un sobre todo, y ahí por primera vez nombra el Loden, que es este abrigo que yo tengo, que muchas veces en la casa rodante, cuando hacía de la vida va sobre ruedas, yo lo mostraba, que es un abrigo que me regaló la queridísima Suki, Madre Superiora de la Orden de aquí de la Armonía, la estancia de la Armonía del padre Echeverry Boneo. Yo hice la película sobre el padre, que en cualquier momento la voy a compartir, porque ya es el momento de compartirla, observar la forma enorme de aquellos sacerdotes que
asumieron a Cristo por encima de la propia iglesia. A eso los amo, los respeto y doy mi vida por ellos. Son una minoría enorme, cuidado. Pero no están por una cuestión política a ver cómo llegó a obispo, sino que vivían y se desvivían por los demás. Y fueron favorecidos por su amor, como fue el caso del padre Echeverri Boneo, pero no voy a entrar ahora en esa historia, la voy a desarrollar, créanme que la voy a desarrollar. Bueno, Zucchi me obsequió ese Loden, que según tengo entendido pertenecía a un ex soldado inglés. Su origen es inglés y es de la década de anda a saber cuándo. Y ahora es mi gran abrigo, porque te llega desde el cuello hasta los pies y tiene una naturalidad, una circunstancia que lo hace diferente a cualquier abrigo. No tiene mangas, tiene dos aberturas sobre las cuales vos sacás los brazos, hacés lo que... Pero después, a veces esas aberturas como grandes bolsillos, que no son aberturas, se cierran con botones y vos metés los brazos adentro y quedás totalmente cubierto y es impermeable. Bueno, mi amigo, mi maestro en ese momento, me contaba que él tenía un Loden y con eso se tapaba, entonces estaba abrigado, si llovía el agua no penetraba, entonces se sentaba de tal manera que protegía desde su cabeza hasta los pies. Tenía un sombrero grande, con ese sombrero hacía que el agua se desplazara hacia un costado y así pasaban las tormentas. Y así se dormía. Y así cuando se despertaba, miraba el entorno, seguía en general la lluvia, más suave tal vez, ¿y qué encontraba? En la cercanía de donde él estaba. Frutas. ¿Cómo? Frutas. Cerezas, ciruelas, frutas pequeñas, damascos. A veces manzanas, pero manzanitas más pequeñas, pero muy dulces. No como si fuera una manzana que se la retira del árbol antes de que llegue a una madurez el fruto, y lo hacen ahora generalmente en los grandes mercados, hacen que madure a sótano, como suele decirse. No. Pero una cantidad importante, o sea, bien decía, ¿y esto dónde salió? ¿De dónde salió? Y hasta a veces temerosamente tiraba la mano a ver si estaba soñando, porque honestamente tenía hambre. En un morral que él generalmente llevaba, tenía a veces pan, el pan se endurecía, el tipo con los dientes, que después pudo arreglarse naturalmente, no podía morder ese pan. Y entonces, ¿qué hacía? Lo mojaba, y el pan mojado era comestible, no es lo mismo, pero era comestible. Y eran frutos, pero en perfecto estado de madurez. ¿Y cómo aparecían al lado de él? Eran los gnomos, los habitantes del bosque, los enanitos de jardín. Dice, la primera vez me quedé congelado. Y dije, ¿cómo me gustaría saber por qué ocurre esto? ¿Quiénes son? ¿Qué? Porque un animal no te va a traer comida. No era comida de animal tampoco. Es evidente que esa comida venía de quienes aprovechaban esos frutos como su propio alimento. Un jaguar, un puma no va a cosechar frutos. Y mucho menos compartirlo con un ser humano. O sea, no forma parte de una lógica. Estamos hablando de algo totalmente fuera de lo normal. Bueno, por supuesto me devoraba eso porque me daba, no sé, me saciaba. 3 frutas de esas y yo ya no tenía más ganas de comer más nada. Además, a veces me guardaba algunas para el camino.
Pero es como que ahí nacía un límite entre lo que es la magia real y la magia explicada desde lo irreal. No sé si soy claro explicando esto, tratando me cuesta, créanme que me cuesta, pero bueno, tengo que sentir que mi corazón me lo indique. Hasta que un día empecé a hablar en voz alta, me dice, y siempre tormenta de por medio, que era la que me obligaba, o la noche. Era tormenta o la noche, cuando yo trataba de refugiarme para, especialmente en épocas de invierno, protegerme de la helada a través del ramaje de esos árboles, en general pinos ancestrales, pinos añosos. Y yo hablaba, les decía, están ahí hermanitas, hermanitos. No eran los mismos, naturalmente, o sí. Se trasladaban dentro del espectro vital de tercera dimensión, que para ellos ya casi es un espectro espiritual. Eran los mismos, porque kilómetros separaban un árbol del otro. Si bajo cierto árbol había habido una presencia, no garantizaba que esa misma presencia ocurriera 20, 30, 50, 100 kilómetros más adelante. No tendría mucho sentido, y sin embargo lo tenía. ¿Y lo tenía por qué? Porque a la noche estos seres maravillosos van a hacer trabajo energético en el bosque. Ayudan a animales heridos, acomodan ciertas cuestiones para evitar incendios, mantienen dentro del afecto amoroso a ciertos vegetales que pueden llegar a ser modificados o parasitados por otros vegetales. Mantienen el orden, mantienen la armonía natural. Y una noche, y en ese instante mi amigo se quebró, las lágrimas no las pudo evitar. Aparecieron dos. El típico, con la barbita larga, característica, los ojitos, casi como si fueran una pupila gigante. No son ojos como los humanos. No, más bien son ojos como los pequeños grises que suelen aparecer dentro de lo que es la gama de la tipología extraterrestre. Qué sutileza, ¿no? Y se acercaron a él. Vinieron de un costado del árbol con cierta timidez y unas como bolsas y una arpillera muy rústica con nueces. Dice, yo siempre me acuerdo de esas nueces, sin cáscara, o sea, le habían sacado la cáscara y solamente tenía el núcleo de la nuez, no lo comestible. Una sonrisa hermosa, dice, eso sí lo pude apreciar. No abrían la boca cuando sonreían, pero se notaba la carita en sonrisa y las barbitas largas, el pelito largo, una ropa muy rústica, evidentemente construida por ellos mismos. Me dejaban las nueces, me saludaban agachando la cabeza y así como llegaban caminando se iban. Eso le modificó su vida, eso le dio una energía extra y eso me indica que para contar más historias al respecto, el tiempo hoy ya se agotó. Les voy a contar más anécdotas, mi querido amigo, del mago, porque ahí entendí que él era un mago que me estaba trayendo mi historia de una manera hermosísima, contando sus historias a su vez, que despertaban en mí y estimulaban la memoria. Gracias, amores, gracias por estar. Gracias, las amo, los amo muchísimo.
Cuídense, cuídense mucho. Y nos reencontramos mañana. ¿Sí? Chao, chao. Hasta mañana, mis amores.